etapa de Mariana Contartesi en LT4. Hola Mariana Contartesi, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andás? Bien, Mario, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, nosotros acá tranquilo, muy linda jornada hoy aquí en la ciudad de Posadas. En lo climático. Claro. En lo climático está precioso. Sí, en lo político Sí. como siempre, Sí. ¿no? En lo económico como siempre. Y con alguna tormenta principalmente. Sí, tal cual. Sí, un poquito nublado. Sí, bueno, ¿cómo estuvo el clima con los gobernadores? Y estuvo áspero, tenso. Los gobernadores ayer eran 19, eran 18 gobernadores y el ministro de la producción de Córdoba, porque no estuvo Schiaretti, que realmente emitieron un comunicado, un documento muy duro, en el cual plantean que las medidas inconsultas, dicen, del presidente, tanto en la reducción del IVA en alimentos como en la suba del mínimo no imponible y demás, como fueron inconsultas y eso es dinero de coparticipación, es decir, se reparte entre todas las provincias, les ha generado un problema financiero enorme que ha puesto en peligro y en riesgo el financiamiento de algunas provincias, donde en el mismo documento señalan que podrían tener problemas hasta para pagar los sueldos estatales. Hablan de también una fragilidad en la paz social dentro de ese documento, muy duro el documento. Yo esta mañana hablaba con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, que planteaba que estas medidas sin consultas por parte del presidente fueron medidas para una mala política económica que lleva adelante y que se las hace pagar a los gobernadores. Bueno, la verdad que es muy dura. Y el gobierno lo que responde, Mario, y lo que está pidiendo, esto en voz del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, al radical Daniel Salvador, pero que representa un poco también el espectro nacional, es pedirles solidaridad y racionalidad a los gobernadores en un momento de contienda política muy marcada, muy fuerte y contexto económico complejo. Entonces, más que nada pasa por ahí el reclamo y la discusión y la grieta política que ya se armó entre gobernadores y el presidente Macri. Digo, a ese punto hemos llegado. Respuesta formal del ministro de Economía, Lacunza, fue que no van a compensar a los gobernadores, que los gobernadores están pidiendo plata. Si me sacaste por un lado, dame por otro. No va a haber compensación y lo que el gobierno apuesta es a que la recaudación de los próximos meses mejore y que con esa plata sí puedan cumplir con todos los fondos que necesitan las provincias. A lo que los gobernadores responden: nosotros ya para septiembre-octubre estamos en graves problemas, entre ellos te digo, Mariano Arcioni de Chubut ya viene con graves problemas financieros desde hace 3-4 meses y tiene a los estatales cortando rutas en su provincia. Entonces, digo, más allá de esto coyuntural, ya algunas provincias vienen con algún problema de financiamiento, el caso grave es Chubut, pero ya el resto también está reclamando, sobre todo las patagónicas, que dicen el congelamiento de naftas hace que perdamos también las regalías que tenemos que recibir las provincias productoras de petróleo. Digo, muy delicada la situación política entre gobernadores y el gobierno del presidente Macri. Uh-huh. ¿Y cuál era, qué pasó en el otro lado, ¿no? ¿Qué pasó en el sector de Cambiemos con esta reunión? Bueno, principalmente anoche el ministro Lacunza, en un canal de televisión, lo que dijo es que no va a haber plata extra, que no van a dar de baja las medidas. Porque dar de baja las medidas, Mario, es volver atrás con el IVA de los alimentos, o sea que volverían a subir aquellos que lograron bajar un poco con la reducción del impuesto. Y el mínimo no imponible de ganancias, pensá que más que nada es un beneficio que recién los trabajadores van a empezar a ver ahora en la liquidación de sus salarios de agosto, que lo van a ver en septiembre. Entonces el gobierno no puede dar marcha atrás en sí con esta medida. Así que fundamentalmente la respuesta fue: esperemos a la recaudación de los próximos meses y con ese dinero compensar lo que las provincias necesiten. Pero de acá a octubre, Mario, estamos en una etapa de política muy dura, muy de disputa, y bueno, ayer la reunión de los gobernadores que marcó la cancha
de la disputa electoral también, esto está claro. Ujú. Mariana, ¿y vos cómo la ves? Allá estando con los sectores, dialogando con Cambiemos, me imagino la gente de Alberto Fernández también. Sí. ¿Cómo está la situación? ¿Es una situación tensa, delicada, frágil? ¿Cuál sería la palabra con la cual podríamos conceptualizar esta situación? De tensión, porque lo que está logrando la CUNSA, hoy es su tercer día de gestión formal, es sostener el precio del dólar a 57 pesos. Anoche dijo la CUNSA, nosotros ponemos el dólar tiene un techo, es el techo. Para algunos economistas creen que esta declaración es peligrosa, otros creen que en realidad va a dar certidumbre porque así el gobierno decidiría no hacer subir más el dólar de 57 a 60 pesos, pero yo te digo que eso es en el plano económico. El gobierno ahí está logrando contener el precio del dólar para que no se dispare. Pero en lo político se abrió un frente de discusión con los gobernadores, en su mayoría peronistas, que ponen en tensión lo que ya había dejado la elección del 11 de agosto. Y estamos a 22 de agosto. Imagínate, todavía de acá a octubre, que no empezó la campaña formal, recién el 7 de septiembre, todo lo que todavía va a haber de discusión política. Mariana, ¿cómo estás? Carla te saluda. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Si tuvieras que hacer un análisis previo, o sea, y decir, bueno, la situación de Mauricio Macri antes de las PASO era esta y la situación antes de las generales es esta, ¿cuál es más crítica? Claramente la de ahora, porque el 49% de votos que sacó Alberto Fernández dejó expuesto al gobierno a una situación más de emergencia que la que venía atravesando, sobre todo porque tuvo que salir a contener un dólar que se disparó el 12 de agosto y a tomar medidas económicas que no tenía pensadas ni acordadas con el Fondo Monetario. Entonces sí, realmente es más compleja que antes. Mucho más compleja esta situación y lamentablemente si tienen que hacer un análisis hacia adentro se va a notar en las urnas, en las generales. Hacia adentro ya las críticas están, el análisis que hacen sobre todo desde la provincia de Buenos Aires y los radicales es que el 11 de agosto lo que la gente votó es el descontento, el desencanto y el enojo por una situación económica mala para todo un sector de la población, y lo que el gobierno buscó en estos 15 días es tratar de revertir en parte este descontento, pero que todavía en las calles económicamente no se ve, porque, insisto, lo de ganancias se empieza a devolver en los salarios de agosto, pero que se pagan primeros días de septiembre. En las asignaciones por hijo se pagan 1.000 pesos extra, pero también empieza ahora la semana que viene el pago. Esto demora en verse en la calle algún tipo de incentivo económico que deje mejor a gente que la está pasando mal. Y hay algo que no se puede resolver en lo inmediato, que es el desempleo, que se fue generando con 270.000 puestos de trabajo perdidos en el último año, en blanco. Entonces, el contexto realmente es difícil, y para el próximo presidente, sea el presidente Macri reelecto o Alberto Fernández ratifique los votos que obtuvo en agosto, el 2020 va a ser complicadísimo, y yo se los conté a principio de año, que aún en un contexto de uno u otro candidato, la economía argentina en 2020 tampoco va a repuntar como se esperaba. Mariana, por último, ¿tuviste la posibilidad de ver algunas encuestas? Ayer me llegaron algunas en donde poselecciones, pospaso obviamente, esperaron una semanita más a que pase la hecatombe económica, y me encontraba realmente con números que inclusive superan los de Fernández, los anteriores. Sí, yo vi dos encuestas, en una Alberto Fernández tiene 3 puntos más de intención de voto, o sea, llegaría a los 51. Le pregunté a ese analista, me pidió que no revelara el nombre, pero el analista me dijo que yo pregunté, ¿de dónde salen esta suma de votos? Me dice, es gente que no fue a votar en la primaria. Es gente que no fue a votar en la primaria. Hay un porcentaje que no votó, es verdad. Es gente que no fue a votar en la primaria. Así que, porque pareciera que si todo es calcado como en agosto, el presidente obtendría lo que es un núcleo duro de votos,
entre el 32 y el 35%, y el espacio de La Baña se mantendría entre 7 y 8 puntos, bueno, y el resto de los contendientes manteniendo su 2% cada candidato, digo, no mucho más. Pero acá la clave de los votos ahora a analizar son los que no fueron a votar en agosto, que van a votar en octubre. Por lo pronto, la suba de 2-3 puntos de Alberto Fernández corresponde a un electorado que no fue en agosto a votar. Bueno, Mariana, como siempre, muchísimas gracias. No, por nada, les mando un beso, buen día. Otro para vos.